Si alguna vez has ido de acampada por el bosque, dime si a ti también te pasó. Necesito saber que hay alguien más que se sienta como yo. No era mi primera expedición, ni la primera vez que investigaba casos extraños en zonas boscosas, pero lo que encontré esa noche me hizo dudar de todo. Había escuchado historias sobre el lugar, desapariciones sin explicación, susurros en la oscuridad, campistas que regresaban distintos, como si algo los hubiera seguido desde las sombras. Pero nada me había preparado para lo que encontraríamos allí. El caso que me llevó hasta aquel bosque comenzó con un grupo de excursionistas que desapareció sin dejar rastro. 6 personas, todas experimentadas en senderismo y supervivencia, enviaron un último mensaje de voz antes de perderse en el silencio. En la grabación se escuchaba el crepitar del fuego, risas ahogadas y, de fondo, un crujido extraño, algo moviéndose entre los árboles. Luego, un murmullo incomprensible, palabras apenas audibles que parecían no pertenecer a ninguna lengua conocida. Unas voces, o quizás solo una. Después, gritos. Y luego, nada más, con mi equipo, decidimos seguir la misma ruta que ellos. Queríamos encontrar respuestas. Durante el primer tramo, todo parecía normal. Solo el bosque, frondoso y denso, con el viento meciendo las ramas y el crujir de hojas secas bajo nuestros pies. Pero cuanto más avanzábamos, más pesado se volvía el aire. El ambiente cambió de forma imperceptible al principio, pero pronto nos dimos cuenta de que el bosque estaba demasiado silencioso. No se oían pájaros, ni insectos, ni el lejano murmullo de algún arroyo. Solo nosotros y nuestros pasos, la luz del sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles y la sombra del atardecer comenzó a extenderse como una advertencia. Fue entonces cuando vimos el campamento, 6 tiendas de campaña dispuestas en círculo alrededor de una fogata apagada. Desde la distancia, parecía que todo estaba en orden. Pero al acercarnos, el desconcierto nos golpeó. Las tiendas estaban completamente intactas, cerradas, sin signos de haber sido removidas o revueltas. No había mochilas, no había ropa, no había señales de lucha o huida apresurada. Ningún rastro de los excursionistas. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Revisamos cada tienda. Dentro encontramos sacos de dormir abiertos, linternas con baterías aún cargadas, incluso botellas de agua a medio tomar. Era como si hubieran salido un momento y nunca hubieran regresado. El suelo alrededor del campamento estaba cubierto de huellas, pero lo inquietante era que todas parecían ir en diferentes direcciones, como si cada persona hubiera caminado sola, alejándose del centro. Y lo peor, no había huellas de regreso. El viento sopló con más fuerza, sacudiendo las lonas de las tiendas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que, a pesar de haber caminado durante horas, no habíamos visto ni un solo animal. No ardillas, no ciervos, ni siquiera insectos zumbando en el aire, y entonces, en la quietud absoluta del bosque, algo se movió entre los árboles. No un animal, no el viento. Algo más. Algo que nos estaba observando. El campamento vacío era inquietante, pero lo que descubrimos después fue aún peor. Tras revisar las tiendas y no encontrar ninguna pista sobre lo que había pasado con los excursionistas, decidimos explorar los alrededores. Algo me decía que no se habían ido por voluntad propia. Nos dividimos en 2 grupos para cubrir más terreno. Yo fui con Raúl, nuestro experto en orientación, mientras que Javier y Andrés, los otros 2 miembros del equipo, tomaron la dirección opuesta. Caminamos en silencio, atentos a cualquier señal, cualquier rastro que pudiera indicarnos a dónde se habían ido esas 6 personas. Apenas nos habíamos alejado unos 100 metros cuando Raúl me detuvo en seco. Frente a nosotros, entre los árboles, había algo que no debería estar allí, una abertura oscura en el suelo, medio oculta por raíces y ramas secas. Era una cueva. No una de esas formaciones naturales de roca y piedra, sino algo diferente. La entrada tenía una forma extraña, casi como si la tierra hubiera sido removida recientemente. Nos acercamos con cautela. Un hedor fuerte salió de la oscuridad, un olor a humedad y descomposición que me revolvió el estómago. No parecía profunda a simple vista, pero el aire que salía de ella era más frío que el ambiente exterior, como si algo en su interior absorbiera el calor del bosque.
Llamamos a Javier y Andrés por radio y les informamos sobre nuestro hallazgo. Tardaron unos minutos en llegar y, al ver la cueva, compartieron nuestra misma inquietud. No estaba en ningún mapa, y no parecía una formación natural. Raúl encendió su linterna y apuntó hacia el interior. La luz apenas penetró unos metros antes de perderse en la negrura. Algo absorbía el brillo, haciendo que la oscuridad pareciera más densa de lo normal. Decidimos entrar. El suelo era irregular, con tierra suelta y pequeñas piedras que crujían bajo nuestras botas. Las paredes estaban húmedas, con marcas extrañas grabadas en la superficie, como símbolos rudimentarios tallados en la roca. No parecían recientes. A medida que avanzábamos, el olor se hacía más fuerte. Y entonces lo vimos. En el suelo, justo en el centro del túnel, había una mochila. Era vieja, con el cuero raído y cubierto de polvo. Javier se agachó y la abrió con manos temblorosas. Dentro encontramos lo que parecía ser un diario, sus páginas amarillentas y frágiles por la humedad. La primera anotación databa de 1987. Las páginas hablaban de otro grupo de excursionistas que había acampado en la misma zona. Mencionaban la cueva, el extraño silencio del bosque y una presencia que los había estado observando. Pero lo peor era la última página, escrita con una caligrafía apresurada y temblorosa. No somos los primeros en encontrarla. Y no seremos los últimos. Algo nos llama desde dentro. Algo que no debería existir. Si alguien lee esto, por favor, no sigan. Javier cerró el diario de golpe. El aire en la cueva se volvió más pesado, y entonces escuchamos algo, un ruido suave, casi imperceptible. Como un murmullo, no venía del fondo de la cueva, venía de detrás de nosotros. El murmullo creció hasta convertirse en un sonido gutural, casi humano, pero imposible de identificar. Sentí como mi pulso se aceleraba mientras girábamos lentamente para ver qué había detrás de nosotros. Nada, el túnel seguía tan oscuro y vacío como antes. Pero el sonido aún estaba allí, resonando en el aire denso de la cueva. No venía de un solo lugar. Parecía rodearnos. Raúl levantó su linterna y la luz parpadeó. Durante un segundo, pude ver algo moverse más adelante, justo en el límite de la oscuridad. No era un animal. No era humano. Era una sombra, amorfa y borrosa, como si la oscuridad misma estuviera viva. Javier susurró que debíamos salir de allí, pero entonces la tierra bajo nuestros pies tembló. Un sonido seco, como un golpe profundo en la roca, resonó desde las entrañas de la cueva. Algo estaba despertando. Andrés, que hasta ese momento había permanecido en silencio, retrocedió un paso y pisó algo crujiente. Miramos hacia abajo. Huesos. No de animales. Huesos humanos, esparcidos por el suelo como si hubieran sido dejados allí intencionalmente. El murmullo se convirtió en un eco estridente. Las linternas parpadearon nuevamente y, por un instante, lo vimos con claridad, una figura encorvada en el fondo de la cueva, con extremidades largas y deformes. No tenía rostro, pero sus movimientos eran demasiado conscientes, demasiado deliberados. Se aferraba a las paredes como un insecto, observándonos sin ojos, como si nos estuviera analizando. No esperamos más, corrimos. Los túneles parecían más largos de lo que recordábamos, como si la cueva estuviera expandiéndose para atraparnos dentro. El murmullo se convirtió en un chillido. Algo venía detrás de nosotros. Podía sentir su aliento helado en mi nuca. Raúl fue el primero en alcanzar la salida. Saltó fuera y comenzó a jalarnos uno por uno. Cuando Andrés salió, yo fui el siguiente. Me aferré al borde y sentí manos empujándome. Pero antes de que pudiera salir completamente, algo me sujetó el tobillo, el frío me atravesó la piel. Unas garras huesudas se cerraron alrededor de mi pierna, tirando de mí hacia la oscuridad. Javier gritó y me sujetó de los brazos. Sentí que me desgarraba la piel, como si algo invisible me estuviera drenando la energía. Con un último esfuerzo, entre los tres lograron arrastrarme fuera. La cueva rugió detrás de nosotros, nos alejamos corriendo, sin mirar atrás. Solo cuando llegamos de nuevo al campamento vacío nos dimos cuenta de que ya no era el mismo. Las tiendas de campaña estaban destrozadas. La fogata, que antes estaba apagada,
ahora ardía con una llama azulada y fría. Y en el suelo, justo donde habíamos encontrado las huellas de los excursionistas desaparecidos, había nuevas marcas. Las nuestras eran idénticas a las que habíamos visto antes, como si ya hubiéramos estado allí antes. Como si siempre hubiéramos sido parte de ese bosque. Corrimos sin detenernos, con el eco de aquel murmullo aún vibrando en nuestros oídos. El bosque parecía más denso, más oscuro, como si quisiera tragarnos. Cada sombra entre los árboles parecía moverse, acechándonos. Cuando por fin llegamos a la camioneta, nos lanzamos dentro sin decir una palabra. Raúl arrancó con las manos temblorosas, y mientras nos alejábamos por el camino de tierra, sentí la necesidad de mirar por el retrovisor. La cueva ya no estaba, solo el bosque, inmutable, como si nunca hubiera existido. Nadie habló en el viaje de regreso. Cada uno de nosotros sabía que lo que habíamos visto y sentido allá abajo no podía explicarse. Cuando finalmente cruzamos la última carretera de regreso a la ciudad, solo entonces pude respirar con normalidad, pero algo estaba mal. Al bajar del auto, sentí un cosquilleo en la nuca, la sensación de que alguien me observaba. Miré a mi reflejo en la ventana del coche y mi corazón se detuvo por un segundo. Detrás de mí, en la penumbra de la carretera, dos sombras alargadas se deslizaban entre los árboles. No nos habían dejado ir. Nos habían dejado salir, y eso era aún peor. Si alguna vez te has quedado atrapado en medio de un bosque durante una tormenta, dime si a ti también te pasó. Necesito saber que hay alguien más que se sienta como yo. Salimos de excursión temprano en la mañana. El pronóstico no anunciaba lluvias, pero el clima en esas montañas era impredecible. Íbamos 5, Raúl, Esteban, Natalia, Sofía y yo. Nuestro plan era acampar junto a un lago escondido entre los árboles, pasar la noche allí y regresar al día siguiente. Todo iba bien, el sol brillaba y el aire fresco era perfecto para caminar, hasta que las nubes empezaron a juntarse sobre nuestras cabezas. Primero, un viento frío sopló entre los árboles, un susurro inquietante que parecía presagiar lo que estaba por venir. Luego, el cielo se oscureció tan rápido que parecía que alguien había apagado el sol. En cuestión de minutos, el aire se tornó pesado y sofocante. La lluvia comenzó a caer, primero suave, luego con una fuerza inusitada. No eran simples gotas, sino un aguacero furioso que nos empapó en segundos. El sendero se volvió resbaladizo, el lodo nos hundía los pies, y la visibilidad era casi nula. Gritos de sorpresa y preocupación llenaron el aire mientras luchábamos por mantener el equilibrio. Con cada paso, el ruido del agua golpeando el suelo se hacía más ensordecedor, ahogando nuestras voces. No podíamos seguir adelante ni regresar. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras y ruidos distantes. Fue entonces cuando Esteban gritó señalando entre los árboles, una cabaña. Estaba parcialmente oculta por el follaje, con un aspecto desgastado y olvidado. No aparecía en nuestros mapas y no recordábamos haberla visto antes. Pero con la tormenta rugiendo sobre nosotros, no nos importó. Corrimos hacia ella, tropezando entre raíces y ramas, hasta llegar al porche, que crujía bajo nuestro peso. La puerta estaba entreabierta, invitándonos a entrar en la oscuridad. Un olor a moho y madera empapada nos recibió, y el aire dentro era fresco, en marcado contraste con el calor de la lluvia que aún caía afuera. Nos agrupamos en el umbral, mirando el interior sombrío. A pesar de la inquietud que sentía, cualquier refugio parecía mejor que quedarnos a la intemperie. Con una mirada de asentimiento, todos cruzamos la puerta. La cabaña era pequeña, con paredes de madera oscura y ventanas cubiertas de polvo. Unas viejas sillas estaban esparcidas alrededor de una mesa, y en un rincón, una chimenea apagada ofrecía un leve indicio de calidez. La luz de la tormenta se filtraba por las ventanas, proyectando sombras danzantes que hacían que la habitación pareciera cobrar vida. Mientras nos sacudíamos el agua, la tormenta seguía rugiendo fuera. La lluvia golpeaba con tal fuerza que parecía que el techo iba a ceder en cualquier momento. La atmósfera se tornó tensa y un silencio incómodo se instaló entre nosotros. A pesar de que estábamos a salvo, una sensación de inquietud comenzó a invadir el espacio. Natalia, con su carácter audaz, decidió explorar.
Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, tratando de evaluar la tormenta. Parece que no va a parar pronto, comentó, pero su voz se apagó cuando notó algo en el bosque. ¿Qué sucede?, le preguntó Raúl, acercándose. Ella señaló hacia la espesura. Aunque la lluvia caía a raudales, había algo más allá de los árboles que llamaba nuestra atención. Las sombras se movían de manera extraña, como si algo estuviera acechando, observándonos desde la distancia. El aire se volvió tenso y pesado. Miré a mis amigos, y vi que todos compartían la misma inquietud. La cabaña, que antes parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa. Con la tormenta afuera y algo desconocido acechando en la oscuridad, sabíamos que habíamos encontrado un lugar que podría ocultar mucho más de lo que aparentaba. La lluvia continuaba cayendo, y el sonido se convertía en un eco distante mientras la sensación de ser observados crecía. Sin poder evitarlo, una pregunta se instaló en mi mente: ¿qué nos había llevado realmente a esta cabaña en medio del bosque? La inquietud se intensificaba a medida que nos mirábamos entre nosotros, cada uno tratando de descifrar lo que había detrás de la mirada del otro. La lluvia seguía golpeando el techo, y en medio de ese ruido ensordecedor, las sombras en el bosque parecían cobrar vida propia. Natalia se apartó de la ventana, visiblemente inquieta. «Deberíamos cerrar la puerta», sugirió, su voz temblando. Acordamos que era lo mejor. Raúl se acercó y cerró la puerta de un golpe, y en el instante en que lo hizo, un crujido resonó desde el exterior, como si algo hubiera chocado contra la madera. Fue solo el viento, traté de asegurarme, pero mi propia voz sonó poco convincente. La cabaña, en su soledad, parecía estar viva, y cada crujido de la madera me recordaba que estábamos atrapados en un lugar desconocido. Mientras intentábamos calmarnos, decidimos explorar un poco más la cabaña. La habitación tenía un aire antiguo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. En una esquina, encontramos una estantería cubierta de polvo. Había libros de cuentos y manuales de supervivencia, así como un viejo diario que parecía haber pertenecido al propietario anterior. Natalia lo tomó entre sus manos, sus ojos iluminándose al abrirlo. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas. Al leer en voz alta, descubrimos que el diario hablaba de la vida del dueño y de su familia, pero había una sección que llamaba particularmente nuestra atención. Relataba historias de desapariciones en el bosque, de luces extrañas y susurros que provenían de la oscuridad. La última entrada fue la más inquietante. Si alguien encuentra este diario, no se quede aquí. Hay algo en el bosque que no puede ser explicado. La última vez que escuché los susurros, fue la última vez que vi a mi esposa. Una profunda sensación de inquietud se instaló en nuestros corazones. A medida que leíamos, el ambiente en la cabaña se volvió opresivo. Raúl cerró el diario con un golpe, como si el sonido pudiera ahuyentar la sensación de amenaza que se cernía sobre nosotros. De repente, un fuerte golpe sonó contra la puerta, seguido de un arrastre sordo. La cabaña tembló, y el ruido resonó en el aire como un grito. Todos nos quedamos en silencio, paralizados por el miedo. La lluvia seguía cayendo, pero el viento había cambiado. Se sentía como una advertencia. Esteban, intentando mantener la calma, sugirió que nos quedáramos juntos y mantuviéramos la puerta cerrada. Nos movimos hacia la chimenea, buscando el calor que no teníamos. Mientras el viento aullaba afuera, cada uno de nosotros sentía el peso de lo desconocido. Justo cuando pensábamos que el momento de tensión había pasado, la puerta se abrió lentamente, revelando la oscuridad del bosque detrás de ella. Un aire helado entró, como si algo estuviera intentando colarse en la cabaña. Nos miramos, aterrorizados, y comprendimos que el verdadero peligro no era la tormenta, sino lo que estaba acechando afuera, esperando su momento para entrar. ¿Qué hacemos?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. No tenía respuestas, y el miedo comenzaba a paralizarnos. Miré a través de la entrada abierta, y aunque no podía ver claramente, sentí que algo se movía en las sombras. Un ruido sutil, como el roce de pasos en el suelo, comenzó a hacerse más fuerte. Se acercaba. Podía sentir el aire cambiar, la presión en la habitación volverse asfixiante. De repente, la puerta se cerró de golpe, y una sombra cruzó rápidamente frente a las ventanas. El grito de una criatura resonó en el aire, un sonido desgarrador que atravesó la tormenta. La desesperación y el pánico se apoderaron de nosotros. «Cierra las ventanas»,
grité, mientras todos corrían a asegurar la puerta. El sonido continuaba, aumentando en intensidad, y las sombras parecían danzar alrededor de la cabaña, como si se burlaran de nuestra situación. Fue en ese momento que comprendí que no estábamos a salvo en absoluto. La cabaña, que parecía ser un refugio, era en realidad una trampa, un lugar en el que el pasado se negaba a dejar en paz a los que se atrevían a entrar. La tormenta rugió con más fuerza, y supimos que, cualquiera que estuviera afuera, no se detendría ante nada para entrar. El viento golpeaba la cabaña con una furia inusitada y el sonido de la lluvia resonaba como un tambor ensordecedor. A medida que asegurábamos las ventanas, cada crujido de la madera parecía un recordatorio de que algo acechaba afuera. La atmósfera se volvió tensa y un profundo sentido de urgencia nos invadió. El sonido que provenía del exterior no era simplemente el aullido del viento, eran pasos, ruidos rítmicos que se acercaban a la puerta, como si una presencia estuviera probando la entrada, buscando una manera de colarse en nuestro refugio. La oscuridad de la tormenta parecía cobrar vida, transformándose en algo tangible que amenazaba con devorarnos. Con el corazón acelerado, nos agrupamos en la habitación. Las sombras se proyectaban de manera inquietante en las paredes y el murmullo de voces parecía surgir de la propia madera de la cabaña. Raúl, intentando mantener la calma, sugirió que encendamos la chimenea, pero al acercarnos, nos dimos cuenta de que la leña estaba empapada y prácticamente inservible. La puerta continuaba temblando, y el aire se volvía cada vez más frío. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Una figura delgada se movía entre los árboles, asomándose a la ventana. Era un hombre, o algo que parecía humano, con ojos hundidos y una sonrisa torcida que parecía cortada en su rostro. Grité y retrocedí, y mis amigos se dieron la vuelta, sus rostros pálidos reflejando el mismo horror que sentía. No podíamos quedarnos ahí, paralizados. Teníamos que hacer algo. Vamos a buscar algo para protegernos, sugirió Esteban, su voz tensa. Con un asentimiento colectivo, nos dividimos nuevamente, buscando cualquier cosa que pudiera servir como arma o escudo. La cabaña estaba llena de antigüedades, y mientras registrábamos los estantes, encontramos un viejo hacha de leñador, cubierta de polvo. Natalia tomó el hacha, su expresión decidida. «Esto puede servirnos», dijo, mientras Raúl y yo buscábamos más objetos. Encontramos un par de garrafas de vidrio que contenían un líquido oscuro, tal vez aceite. Con eso, podríamos intentar encender un fuego si conseguíamos una chispa. Mientras nos preparábamos, el sonido de la puerta golpeando se volvió más intenso. La figura afuera se movía, pero ya no era un simple hombre, había otros, sombras que se deslizaban detrás de los árboles, rodeando la cabaña. Susurros crecían, flotando en el aire, y cada vez era más difícil discernir si eran palabras o solo el eco de nuestra propia desesperación. Raúl lanzó un vistazo por la ventana. «Hay más de ellos». Su voz temblaba. «No son humanos». El pánico se apoderó de nosotros. Cada segundo que pasaba sentía que el aire se volvía más pesado, que algo estaba acumulando fuerza a nuestro alrededor. Miré el diario que habíamos encontrado, sus páginas aún abiertas sobre la mesa, como si en ellas se escondiera la clave para entender lo que estaba sucediendo. «Hay que salir de aquí», dije, mi voz temblando. «Debemos regresar al campamento y encontrar ayuda». La idea era peligrosa, pero permanecer dentro de la cabaña comenzaba a parecer una sentencia de muerte. Mientras nos preparábamos para salir, el golpe en la puerta se volvió ensordecedor. La figura de aquel ser con la sonrisa torcida apareció nuevamente, más cerca esta vez. Su rostro estaba pálido y sus ojos, vacíos, reflejaban una tristeza profunda que parecía estar más allá de la comprensión. «Atrás», gritó Natalia, levantando el hacha. Pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta se partió en un crujido ensordecedor. La sombra se deslizó, y con ella, un frío que heló nuestro aliento. De repente, todos los gritos se apagaron. La cabaña se llenó de un silencio pesado. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí hacia la salida, seguida de mis amigos. A medida que cruzábamos el umbral, el aire fuera era diferente, cargado de tensión. La tormenta seguía rugiendo, pero no era lo único que resonaba en el aire. Había un lamento sutil, un eco de dolor que parecía venir del bosque. Nos adentramos en la tormenta, la lluvia empapando nuestra piel mientras corríamos a través de los árboles.
Las sombras se movían a nuestro alrededor, pero no miramos atrás. La cabaña había sido un refugio temporal, pero ahora se convertía en un recuerdo aterrador, uno que nunca olvidaríamos. Mientras nos perdíamos entre los árboles, supe que lo que habíamos despertado en ese bosque nos seguiría. El murmullo se convertía en gritos y la presencia oscura en la cabaña había encontrado su camino hacia nosotros. La tormenta se intensificaba, pero no era la lluvia lo que temía. Era lo que se escondía en las sombras del bosque, lo que había estado esperando. Corrimos a través del bosque, con la lluvia golpeando nuestros rostros y la oscuridad envolviéndonos. El eco de nuestros pasos resonaba en el silencio tenso, mientras las sombras se movían a nuestro alrededor. Podía sentir que algo nos seguía, algo que había salido de la cabaña, algo que no estaba dispuesto a dejarnos ir. El murmullo que antes era un susurro se había convertido en un grito agudo que atravesaba el aire. Las figuras, sombras amorfas que parecían desafiar la lógica, se deslizaban entre los árboles, cada vez más cercanas. Sentí como la desesperación se apoderaba de mí, pero no podía rendirme. Tenía que encontrar la salida de este lugar. A medida que avanzábamos, la tormenta arreciaba y el bosque parecía cobrar vida. Los árboles se movían y el viento aullaba, como si quisieran advertirnos de un peligro inminente. Mis amigos luchaban por mantener el ritmo, pero la fatiga comenzaba a hacer mella. «No miren atrás», grité, sintiendo el impulso de empujarlos hacia adelante. Finalmente, llegamos a un claro donde la lluvia disminuyó y el cielo comenzó a despejarse. Nos detuvimos por un momento, exhaustos, tratando de recuperar el aliento. Sin embargo, no estábamos a salvo. En el borde del claro, en la penumbra, vi la figura del ser con la sonrisa torcida, observándonos. Sus ojos vacíos reflejaban una tristeza y un vacío abrumadores. «Vamos», gritó Raúl, rompiendo el silencio. Sin dudarlo, seguimos corriendo hacia la salida del bosque, la adrenalina impulsándonos. El murmullo seguía resonando, pero cada vez más distante, como si el bosque se estuviera cerrando detrás de nosotros. Al llegar al sendero, la luz del día comenzó a filtrarse a través de las nubes. El sonido de la tormenta se desvaneció en la distancia, y por fin, encontramos el camino de regreso a la carretera. Nos detuvimos para recuperar el aliento, pero algo había cambiado. Sabía que nada volvería a ser igual. Miré hacia atrás, hacia el bosque oscuro que habíamos dejado atrás. La cabaña, el ser, todo lo que habíamos encontrado allí, no se quedarían solo como un recuerdo. La inquietante sensación de ser observado nunca se desvanecería. La tormenta había pasado, pero el eco de aquel murmullo y la presencia que había despertado en el bosque vivirían en nuestra memoria para siempre. Mientras nos alejábamos, sentí una profunda tristeza. Lo que había ocurrido en esa cabaña nos había unido, pero también nos había marcado. Una pregunta quedó en el aire: ¿habíamos logrado escapar realmente, o el bosque simplemente estaba esperando su momento para reclamar lo que había perdido? La incertidumbre nos acompañaría, y la historia de la cabaña en la tormenta permanecería grabada en nuestros corazones, recordándonos que algunas sombras nunca desaparecen.